visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrir. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando le alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde a Él le agrada, responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando con fe sus hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clame le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerzas cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. He visto que quita el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clame le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Lo adora. Yo he visto a Dios reír. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que a esta hora se conectan con nosotros, y después de un tiempo hermoso de oración y de alabanza, estamos listos para meditar en la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir un tema que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3. Y quisiera en esta mañana hablar un poquito sobre el momento cuando Dios se le aparece a Moisés y lo comisiona para ir
y libertar al pueblo de Israel cuando Israel estaba cautivo en Egipto por más de 400 años. Es interesante porque en medio de las crisis, en medio de las situaciones tan difíciles que a veces vivimos, nosotros quisiéramos que Dios actúe rápido, quisiéramos salir rápido de las situaciones que nos incomodan, que no nos gustan, y debemos de entender que todo tiene su tiempo y que Dios siempre llega a tiempo. Y ese es el tema de esta mañana. Dios siempre llega a tiempo. El libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7 al versículo 10, dice de la siguiente manera: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es interesante en este pasaje de la Escritura cuando Dios le habla a Israel. Pero Israel estuvo por 430 años como esclavo en Egipto. Recordemos que en el tiempo de Jacob, el nieto de Abraham, fue cuando Jacob entró a Egipto. Se habla que aproximadamente 73 personas entraron en Egipto en ese tiempo. A ellos se les entregó la tierra de Gosén para que habitaran allí, y se les dio una buena parte de la tierra de Egipto. Pero sin embargo, después de que muere José, que fue el primero en llegar a Egipto, y toda aquella generación, se levantó otro faraón que no conocía a José, y a partir de ahí comenzó, por decirlo así, el calvario para el pueblo de Israel. 430 años de esclavitud, 430 años de aflicción, 430 años de pasarla muy mal. Después de estar cómodo, después de estar bien, vino esa crisis. Ahora, ¿qué es una crisis? Es la pérdida repentina de la capacidad para afrontar y resolver eficazmente un problema. Es interesante, es la pérdida repentina de la capacidad para afrontar y resolver eficazmente un problema. La situación que se le vino al pueblo de Israel era algo que a ellos se les salía de las manos. No había forma en que ellos pudieran librarse de esa aflicción. No había forma en que ellos pudieran escapar por sí solos de la esclavitud a la que estaban siendo sometidos. Y ahora nos hacemos también una pregunta: ¿por qué Dios espera 430 años? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué Dios no actuó antes? Es una pregunta que quizás podríamos hacernos viendo la situación de Israel. Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor y nos encontramos en el libro de Eclesiastés, hay algo interesante que dice la Escritura ahí. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse
de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y esto nos debe llevar a nosotros a una reflexión en esta mañana. ¿Y cuál es la reflexión? Que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahora estamos en un momento donde hay un tiempo de una crisis sanitaria, un tiempo de una crisis económica, un tiempo donde las cosas han cambiado. Y bueno, tenemos que aceptar esa realidad. Pero la buena noticia es que Dios no está ausente de todo esto. Dios no ignora lo que nosotros podamos estar viviendo ahora mismo, lo que tú puedas estar viviendo ahora mismo, Dios no lo ignora. Dios siempre está ahí, porque Él es el Dios omnipresente. Él es el Dios que está en todo lugar. Ahora, durante el tiempo de esa esclavitud que vivió Israel en Egipto, ¿dónde estaba Dios? Bueno, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí con ellos. Y cuando Dios le habla a Moisés, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Así que Dios sabía lo que ellos estaban viviendo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Así que la ubicación, Israel estaba en un lugar en Egipto y Dios sabía la ubicación. Dios sabía la ubicación de Israel. Dios sabía que ellos estaban en Egipto, Dios los estaba viendo, Dios estaba viendo su aflicción. Pero no solamente Dios estaba mirando su aflicción, Dios estaba oyendo también el clamor del pueblo de Israel. Dios no es sordo, o sea, Dios tampoco es ciego y tampoco Dios es insensible. Dios está presente. Lo que pasa es que a veces nosotros ignoramos su presencia o no sentimos su presencia, o a veces como Dios no actúa como nosotros quisiéramos que Él actúe, entonces pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero aquí nos da a entender este pasaje, en primer lugar, que Dios ve la aflicción de su pueblo y Dios sabe dónde está su pueblo. Dios oye el clamor a causa de la aflicción, a causa de la esclavitud, a causa de lo que sea. Dios oye el clamor y Dios conoce las angustias de su pueblo también. Ahora, lo que debemos de entender en todo esto es que hay un tiempo de prueba, hay un tiempo donde nuestra fe es probada como por fuego. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros. Por naturaleza somos impacientes, por naturaleza somos intolerantes, por naturaleza no nos gusta la espera, no nos gusta esperar. Queremos que las cosas se resuelvan lo más pronto y rápido posible. Pero por eso el tema de esta mañana es: Dios siempre llega a tiempo. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que permite. Pero en medio de todas esas pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las crisis, Dios está forjando un vaso. Dios está tratando con nosotros para que seamos mejores personas. Una de las cosas que debemos de aprender en medio de una crisis, en medio de una situación incómoda, en medio de una situación que quizás no nos gusta lo más que quisiéramos, es que Dios nos está enseñando a tener paciencia. Recordemos que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciencia no está en nuestra naturaleza. Repito, somos impacientes, pero la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios está produciendo en nosotros a través de una crisis, a través de una aflicción, es enseñarnos a ser pacientes, enseñarnos a esperar en Él, a tener confianza en Él. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y por eso es que Dios le habla a Abraham muchos años, quizás más de 500 años
antes de que Moisés llegue ahí, claro que sí, más de 500 años antes de que Moisés llegue ahí, Dios habla con Abraham y oiga lo que Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que aquí hay un dato muy interesante en todo esto. Ya Dios le había dicho a un hombre llamado Abraham, más de 500 años atrás, lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Dios le habla de los 400 años de esclavitud de Israel, pero sin embargo, hay algo interesante que Dios le dice a Abraham: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. Así que la nación de Egipto, aunque estaba oprimiendo al pueblo de Israel, aunque los estaba afligiendo, y aunque quizás muchos israelitas murieron como esclavos en Egipto, sin embargo, Dios iba a juzgar a esa nación, porque Dios nunca está a favor de la injusticia. Dios nunca está a favor de la opresión. Dios todo lo ve, todo Dios lo ve. Y por eso es que nosotros debemos de aprender a ser pacientes y a esperar que Dios actúe, porque a su tiempo Dios va a actuar, a su tiempo Dios juzgará, a su tiempo Dios salvará, a su tiempo Dios va a cambiar las cosas. ¿Por qué 430 años tuvo que esperar Israel para ser librado de la esclavitud? En el verso 16 del capítulo 15 de Génesis, Dios se lo dice a Abraham: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que en la tierra prometida, donde Dios iba a introducir al pueblo de Israel, estaba ocupada por gente que no conocía a Dios y gente que en realidad no les interesaba tener ninguna relación con Dios. Y Dios le está diciendo a Abraham: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que hay un tiempo de aflicción en Egipto para Israel, pero Dios está preparando por otro lugar, está preparando una tierra donde Dios va a introducir a su pueblo Israel. Y es lo que Dios le dice a Moisés acerca de Israel: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Pero Dios le dice a Moisés: he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Esas eran los pueblos que estaban ocupando la tierra prometida de Israel. Pero la maldad de ellos aún no había crecido lo suficiente para Dios juzgarlos, para Dios quitarlos de ahí y entregar esa tierra al pueblo de Israel. Entonces, amados, debemos de entender algo muy importante en esta hora. En medio de la crisis que vivimos, en medio de lo que estamos pasando ahora mismo, yo quisiera que esto se solucionara ya, y quizás la mayoría queremos lo mismo, pero recordemos, todo tiene su tiempo. Algo nos está enseñando esta crisis económica, sanitaria que estamos viviendo ahora mismo. Quizás Dios quiere enseñarnos a tener paciencia, quizás Dios quiere enseñarnos cosas mejores, y quizás Dios quiere que nosotros clamemos a Él, porque en medio de la aflicción que Dios está viendo al pueblo, Dios le dice a Moisés: he oído su clamor a causa de sus exactores.
a causa de sus opresores. Así que ellos, en medio de la aflicción, ¿qué hacían? Oraban, clamaban, estaban buscando a Dios. Ellos oraban para que Dios trajera libertad sobre sus vidas. Y yo creo que en medio de todo esto, esta situación nos tiene que llevar a nosotros, ¿a dónde? Nos tiene que llevar a buscar a Dios, hoy más que nunca, a buscar su rostro, a buscar su presencia. A veces estamos tan cómodos, a veces en medio de la comodidad se nos olvida que tenemos que buscar a Dios, se nos olvida que tenemos que depender de Dios, se nos olvida de que hay un Dios en los cielos que siempre está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que hablemos con Él, que leamos su palabra, que nos humillemos delante de Él. Y Dios le dice a Moisés, he oído su clamor, he conocido sus angustias, y ahora le dice a Moisés, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Así que después de 400 largos años, ahora Dios está listo para descender y librar a su pueblo. El pueblo de Israel ya estaba listo para salir de ahí. Ya Dios tenía libertador, ya Dios tenía la tierra preparada para introducir al pueblo de Israel donde Él quería. Así que, ¿qué debemos de aprender en medio de todo esto? Que esto va a pasar. Tarde o temprano vamos a superar lo que estamos viviendo hoy. Tarde o temprano Dios va a actuar. Tarde o temprano Dios va a descender y Dios nos va a librar y Dios nos va a llevar a una mejor condición. Dios nos va a llevar a un mejor lugar, quizás geográfico, pero también espiritual. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cuánto esperó Israel al Mesías? ¿Cuánto esperó Israel el cumplimiento de esa promesa? Muchos años. Pero ¿cuándo Dios lo envió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así que ¿cuándo saldremos de esta crisis? Cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Solo Dios sabrá cuánto tiempo más nos falta de esta situación. Solo Dios lo sabe. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Tener paciencia, orar al Señor, no quejarnos y confiar en que Dios va a proveer. Dios proveerá, nada nos va a faltar. Y si por A o por B nos enfermáramos, creer que Dios nos sanará. Yo sé que ha muerto mucha gente alrededor del mundo. Yo sé que quizás hay cierta alarma en nuestro país por todo lo que está pasando ahora mismo, pero Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Y quiero cerrar esta breve reflexión en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 13. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamiento de paz para nosotros. Dios tiene pensamiento de bien para cada uno de nosotros. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé que hay una malicia de parte del enemigo en contra de la humanidad, en contra de nuestra salud, en contra de la economía. Yo sé que hay planes macabros donde Satanás desea destruir, aniquilar por completo la raza humana. Pero en medio de esta crisis, Dios tiene pensamiento de paz. Dios tiene pensamiento de bien para todos y cada uno de nosotros. Así que confiemos en Dios. Dios nos ha guardado hasta el día de hoy y Dios nos seguirá guardando. ¿Qué nos corresponde hacer? Dice el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Invocar a Dios, venir delante de Él. Dios nos va a escuchar, Dios nos va a oír
cuando nosotros le busquemos. Y si le buscamos, lo vamos a encontrar, porque lo haremos de todo corazón. Así que, así como Dios actuó con Israel, Dios vio la aflicción, Dios oyó su clamor, Dios conoció sus angustias, pero Dios descendió para librarlos. Dios descendió para sacarlos de esa situación. Dios nos sacará adelante. Dios nos dará la victoria. Por eso dice la Biblia que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Confiemos en que no estamos solos. Confiemos en que Dios está con nosotros. Y cuando vengamos a la presencia de Dios, hagámoslo en confianza y con esa esperanza de que en algún momento, quizás más pronto de lo que nosotros pensemos, Dios actuará a nuestro favor. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana? Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Señor de los cielos, porque en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de cualquier desesperación que alguien pueda estar viviendo ahora mismo, Señor, tú no estás ausente, tú eres el Dios inmanente, el Dios que siempre está presente, el Dios que oye el clamor de los que claman, el Dios que conoce las angustias de aquellos que están bajo aflicción, Señor. Hoy te pedimos, Padre, y oramos por una intervención divina, oramos por sanidad sobre los que están enfermos, oramos por provisión sobre aquellos que no tienen, oramos por multiplicación de tu bien sobre tu pueblo, sobre los necesitados, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por cobertura, amado Señor, sobre tu pueblo, sobre la iglesia de Cristo, sobre nuestras familias, sobre nuestras naciones, amado Dios, y ayúdanos en medio de esta situación a no impacientarnos, a no desesperarnos, sino que podamos confiar plenamente en ti y saber que a tu tiempo actuarás, Señor, porque tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo. Te damos gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta hermosa mañana. Gracias por su tiempo, que Dios me los bendiga y esperamos que se pueda unir con nosotros la próxima semana para disfrutar otro tiempo de adoración, de alabanza y de palabra y meditación en el Señor. Dios les bendiga. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, y en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria.
Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús y milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dile, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mí y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, yo creo, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios, y haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover, y haz llover, y abre las puertas del cielo y haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover y haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover y haz llover. Abre las puertas del cielo, a llover, Haz llover, a llover, Jesús, haz llover. y abre las puertas del cielo. Padre, abre las puertas del cielo y llena este lugar, y llena este lugar. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Levante su voz. Eres increíble, todopoderoso.